esa se ve afectada a lo largo de nuestra vida o nuestra historia cuando se ha sufrido algún tipo de abuso, de violencia o de maltrato. ¿Por qué? O alguna distorsión en la realidad o en la percepción. ¿Por qué? Porque entonces el niño aprende y el adolescente a través de su entorno. Entonces, si ese entorno le dijo, tú no eres confiable o lo que tú haces no está bien, se crece y se es adulto creyendo que lo que tú piensas, sientes está mal. Y entonces es una desconexión con lo que viene desde esa información más interna y que no le haces caso. Entonces, la autoconfianza a través de la conciencia corporal, pues la vamos a ir desarrollando cada vez más. Autocuidado, que es lo que veíamos hace ratito. ¿Cómo me cuido y cuáles son mis necesidades? ¿Ok? Y tenerlas sumamente claras para poderlas cubrir. Después viene autonomía, que fíjense en la autonomía, es la parte en donde yo puedo decidir dar un paso ante una circunstancia. Inclusive es cómo resuelvo las situaciones. Sin embargo, si yo voy para atrás, si no tengo una plataforma de hábitos que me permitan cuidarme, ¿ok? Y si no tengo esa confianza desarrollada en mí, mi paso de autonomía va a ser ¿desde dónde? Desde el miedo, ¿sí? Desde los mecanismos de defensa de solamente voy a estar peleando o etcétera, solo desde afuera. No desde realmente una conexión interna que me esté dando claridad para decir, doy este paso. La autonomía tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con la concepción y la claridad que tenemos de nosotros con una situación, con la vida, porque aquí entra la experiencia con la vida, con el estímulo, con el otro. Aquí también entra esta capacidad, la autonomía que tengo yo de cubrir esas necesidades. Y se los digo cómo nos influencia en nuestras relaciones. Esto es muy inconsciente. Si yo no tengo esto claro, pues voy a buscar que mis relaciones cubran esto que yo no cubro. De una forma muy inconsciente, por supuesto, pero entonces, ¿qué va a pasar cuando el otro no cubre eso? Porque de hecho el otro ni siquiera se entera y el otro no es su responsabilidad. Y si el otro no lo hace, ¿qué va a pasar? Pues entonces quizás vamos a interpretar que el otro no nos quiere. ¿Se dan cuenta cómo todo va de la mano, cómo todo va en esa relación? Pero ¿qué pasa cuando empiezo a trabajar con esta autonomía? Entiendo perfectamente y me queda sumamente claro que yo soy la única responsable como adulta o adulto de cubrir esas necesidades y de desarrollar una confianza conmigo misma, para que a partir de ahí yo pueda empezar a relacionarme de una forma más segura con el otro, más clara, más responsable. Y ojo, también entender que el otro tiene la misma responsabilidad consigo mismo. Y también nos puede pasar que llegue el otro y nos dice, es que no hiciste esto por mí, es que no cubriste tal expectativa o tal necesidad que yo necesitaba. Y aquí es donde va a entrar esa claridad, ¿ok? Porque nos podemos sentir culpables por eso, sí, también. Entonces ahí entra la capacidad de separación, ¿en qué sentido? A ver, ¿hasta dónde me toca a mí? ¿Hasta dónde le toca al otro? Y claro está que va más adelante en las relaciones interpersonales que nosotros podemos apoyar al otro, pero desde esa responsabilidad y respeto. Y no desde esa culpa, ¿verdad? Porque a veces es desde la culpa que ahí estamos cediendo o haciendo cosas, según esto, para ser empáticos o apoyar, pero la verdad es que no lo estamos haciendo de esa forma. Entonces, viene como en este orden. Voy con la que sigue. Regulación emocional, ¿ok? Al mismo tiempo que en las etapas de desarrollo del niño que está aprendiendo esta autonomía, está aprendiendo a regular sus emociones, está aprendiendo a reconocer, yo me siento enojada y lo expreso, ¿no?
Pero al mismo tiempo, cuando somos niños, no tenemos esa capacidad cognitiva de decir, me siento así y pasa esto. Cuando somos adultos, sí. Entonces aquí entra esa autonomía con esa regulación emocional, esa capacidad de reconocer cómo estoy, cómo me siento, qué necesito, qué pasa, qué me gustaría recibir. Y a partir de ahí, ¿qué hago? Y a partir de ahí, ¿cómo lo regulo? A partir de ahí, ¿cómo aprendo? Y cómo entonces hago algo al respecto que va de la mano con la autonomía. Y paso al que sigue, que es el autoconocimiento, que entonces ya es el conjunto, el autoconocimiento de lo anterior, ¿sí? De cómo voy reconociendo, cómo voy explorando, cómo voy dándome cuenta. El que sigue es el autovalor, que tiene que ver con lo anterior. ¿Por qué? Porque el autovalor no es como una interpretación de, yo valgo por esto y ya, sino es toda esa evaluación que se hace de toda esa interacción anterior de lo que estamos diciendo. Ese autovalor tiene que ver con lo que también tú decides con el ejercicio hace ratito, permites y no permites. Lo que para ti está bien y lo que no está bien. Y esto también aquí tiene que ver, que ya me acordé que me faltó uno, con los valores. Bien importantes que aquí lo vamos a meter en este autovalor, los valores. Es decir, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? Que aquí nos vamos a cuestionar qué es la dignidad, qué es el respeto, ¿no? Aquí mi definición es que toda persona, sin importar su sexo, su género, su ideología, su color de piel, merece una dignidad y esa dignidad tiene que ver con que eres un ser humano, una persona que tiene derechos y que merece ser tratado con respeto. Pero que también, obviamente, tienes la obligación de dar lo mismo, ¿no? A cualquier persona, tratarla con ese respeto, con esa dignidad. Entonces aquí nos vamos a ir preguntando todo esto en el autovalor, porque a través de los principios y valores nosotros es cuando podemos reforzarnos o transformarnos, ¿sí? Ahora, la que sigue, límites sanos basados en la dignidad y en los valores. Sí la puse, pensé que no lo había puesto. Aquí está, límites sanos basados en la dignidad y en los valores. Y ahí está, hacer ese examen, decir cuáles son esos valores. Que sí permito, que no permito. Relaciones interpersonales. Todo esto anterior que estamos platicando, ¿dónde creen que se va a ver? En nuestras relaciones, ¿sí? Interpersonales, sí o sí. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, ahí va a estar. Y la que sigue es comunicación y reciprocidad. Yo sé que hay muchas veces en nuestra vida decimos a lo mejor, oye, es que no hay buena comunicación, es que no hay reciprocidad en las relaciones. Y en una realidad, sí, puede ser cierto, por supuesto. Pero a veces solo lo queremos abordar desde ahí, ¿no? Como desde, a ver, ¿cómo cambio la relación? ¿Cómo cambio al otro? ¿Qué técnicas ocupo para hacerlo? Pero pocas veces las personas se van como a estas entrañas de decir, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y de dónde viene? Esta falta de comunicación, esta falta de reciprocidad, ¿qué pasa? Que es todo lo que vivimos anteriormente, ¿no? A lo mejor llevo 5 años con una persona que a lo mejor y ni siquiera nos hablamos. Ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo he estado aquí involucrada? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿No? Entonces es como esta parte de no solo tratarlo desde donde lo vemos en el efecto, sino tenemos que ir a profundizar. Ahora, comunicación y reciprocidad es algo que se cultiva y se construye en esas relaciones. Es algo de dos o más personas. Aquí ya no solo involucra una, involucra dos o más personas, pero sí cada individuo va a estar proyectando y compartiendo lo que tiene en esa percepción de sí mismo.
¿ok? Entonces, se vale en esta comunicación, son preguntas para ustedes, se vale llegar a una relación y comunicar cómo estamos y nos sentimos. Sí, ¿verdad? Se vale decir, yo siento que no hay reciprocidad, me gustaría que lo trabajemos. ¿Tú quieres? Sí, se vale completamente. Lo que hacemos que no es asertivo es esto. Es que tú no me das, es que tú esto, es que te pasas. ¿Se entiende la diferencia? Se vale que lleguemos a comunicarnos, sí, y expresemos y que queramos hacer algo al respecto y le preguntemos al otro si quiere, porque si no quiere, nosotros no podemos obligarle. Y esto es parte de nuestros límites sanos. Aunque nos duela, porque nos va a doler si nos dice, no, no quiero, me vale. Nos va a doler, pero también es ahí el punto. ¿Qué hago? ¿Verdad? Respeto que no quiera, pero también qué decisiones tomo yo. Entonces ahí entra, ¿no? Como esa comunicación y reciprocidad se cultivan. Y si no se hablan de las necesidades también en las relaciones, es muy difícil que se pueda llegar a esa reciprocidad, porque la reciprocidad es de dar y recibir. Y también cuando nos equivocamos o algo no estamos nosotros viendo, pues también abrirnos a escuchar cómo lo vive el otro, ¿ok? Y luego viene de aquí la autorrealización. ¿Qué tiene que ver la autorrealización con nuestra autoestima? Todo. Porque en la forma en cómo nos relacionamos también con nuestros proyectos, con nuestra profesión, a lo que nos dedicamos, tiene que ver con nuestro autovalor y autoestima, tiene que ver con nuestro propósito de vida que tengamos conscientes, es decir, nuestras pasiones, nuestros gustos, nuestros talentos, creatividad, pero también tiene que ver en cómo, aquí ya viene esta pregunta, cómo yo con esos talentos, virtudes, valores, pongo esto al servicio de los demás de la sociedad. Nuestra profesión es eso. ¿Cómo ponemos ese servicio, esos talentos, ese conocimiento, esas virtudes al servicio de? Y la autorrealización tiene que ver con esto. Ahora, no solo con eso. También es como a lo mejor una mamá pone al servicio sus virtudes, su conocimiento, su vida de lo que hace, ¿se entiende? De sus hijos, porque van a haber mamás que están en casa y van a decir, pero yo no tengo trabajo. Sí, es más bien cómo tú entiendes que pones al servicio de los demás lo que estás haciendo que tiene valor. Pero va a llegar la profesionista de, yo tengo un trabajo, hago esto, pero no tengo hijos o no tengo familia. Entonces, ¿cómo pones al servicio igual tu creatividad, tus talentos, tu conocimiento de qué? De los demás. O sea, cada caso es único, ¿no? O sea, tenemos mucha diversidad. ¿Qué otra cosa? También en tus relaciones, esa autorrealización no solo tiene que ver con lo profesional, sino en tus relaciones, cómo pones al servicio tus virtudes, tu conocimiento para esa relación. Porque la autorrealización tiene que ver con un sentido más trascendental de nuestra vida, de cómo nos relacionamos, de qué hacemos, de qué no hacemos. También aquí entra mucho cuáles son nuestros proyectos de vida, cuáles son nuestros sueños. Y aquí yo siempre les digo, piensa en grande, más grande de lo que hoy piensas. Es un buen ejercicio. Salte tantito de tu cajita, de nuestra cajita, y pregúntate cuál sería mi mejor versión. A ver, ¿qué me encanta y qué me apasiona? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo en 2 años? ¿Cómo me veo en 5 años? Y no dejes que tus limitaciones actuales te limiten en cuanto grandes sueñas. ¿Por qué? Porque por supuesto que te puede llegar, híjole, es que las deudas, híjole, es que la escuela del niño, híjole, es que el trabajo no me da vacaciones, no sé, qué sé yo. No dejes en este ejercicio que tus limitaciones te dejen pensar en grande.
¿A qué quiero llegar? Que a lo mejor alguien dice, oye, yo me veo en 2 años viajando, ¿sí? A lo mejor alguien dice, yo me veo en 2 años con mi negocio, expandiendo mi negocio a otros lugares o otras ciudades, ¿ok? Yo me veo en 2 años con mi familia yendo a conocer otras culturas. O sea, es decir, tienes que abrir un poquito esa mente, percepción para saber qué es lo que quieres. Porque si no, tu limitante siempre te va a decir que no, no puedes por esto, por aquello, por aquello. Y una vez que se tiene claridad en lo que se quiere, también se va a preguntar, es decir, ¿cuál es lo significativo de esto que quiero? A ver, si quiero viajar, ¿cuál es lo significativo? Conocer otras culturas, interactuar con la gente, este, esa parte de creatividad y diversidad, qué sé yo, eso es lo significativo. Lo que vas a cultivar es lo significativo para llegar a lo que quieres. Saber por qué lo quieres. Porque si solo decimos, yo quiero eso, pero ni siquiera sé por qué lo quiero, entonces obviamente es como muy vacío en el sentido de que no sabemos ni por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, piensen en grande y sepan por qué están pensando eso. Sepan por qué están deseando eso, cuál es ese simbolismo, esa parte significativa y vayan por ello. Es decir, no quiere decir que sueltes tus responsabilidades, pero quiere decir que le vas a hacer un espacio en tu vida a eso que es importante para ti. Que ahí entran los hábitos y ahorita es a lo que vamos a pasar, donde desgastas tu energía psíquica que no te permite darle el espacio a lo que sí quieres crear en tu vida. Porque yo les aseguro que inconscientemente hay cosas en donde desgastamos nuestra energía o la perdemos de cierta forma y esa energía que dejamos ahí la podemos ocupar en el presente en cosas que queremos crear y que tiene que ver con esa autorrealización. ¿Ok? Bien, hasta aquí el ejercicio que les voy a dejar para que lo hagan después es que vayan profundizando en estas dimensiones de cómo las viven. Igual, de cuál te es fácil, cuál sí hoy estás nutriendo y cuál no. ¿Cuál está por ahí en el sótano, no? ¿Cuál está descuidada y que puedes hoy ponerle atención? ¿Hasta aquí con esto alguna duda de lo que estamos viendo? No. ¿No? Ok. Entonces paso ya a la que sigue y ya nos vamos al ejercicio. Mirada sincera hacia uno mismo, que esto es indispensable con todo lo que estamos viendo. Quiero que vean a la niña, por eso me gustó la niña, porque es como esa expresión de conexión con ella misma, de sinceridad, de presencia, de esa parte genuina de aquí estoy, ¿no? Está bien, estoy bien. Es lo que necesitamos corporalmente para que esta mirada cada vez sea más sincera. O sea, es decir, aquí estoy. Esta parte de ponernos las manos en el corazón nos sirve muchísimo como para hacer esa presencia. ¿Ok? Paso a la que sigue. Y es lo que les decía hace ratito, esa claridad para crear, ¿ok? Aquí nos vamos a hacer una pregunta importante. Háganse esta pregunta. ¿En dónde hoy están perdiendo, desgastando su energía psíquica? ¿A qué nos referimos con energía psíquica? Con nuestra atención, con nuestras narrativas, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, que la estoy poniendo en un lugar donde no debería ponerla. ¿Cómo te vas a dar cuenta de esto? Por eso les puse la imagen de la chica. Cuando te sientes así, inclusive con este lenguaje corporal de ya no puedo más, ya no aguanto, me sobrepasó. Aquí nos tenemos que cuestionar qué es y en dónde tú estás poniendo esa energía psíquica que quizás la tendrías ya que cerrar, retirar para hacer cosas diferentes. ¿Ok? A ver, doy un minutito para que se puedan hacer esta pregunta. Sí.
Por eso quería que lo pusiéramos, ¿no? Porque se nos va ahí la vida, la energía, ¿no? A ver, nos dice Dora, en resolver a veces asuntos que no son míos, fíjense, eso también puede resonar mucho. Es decir, meterte a quererle resolver la vida o asuntos a otras personas que a lo mejor no son tu responsabilidad. Dice Alejandra, cuando quiero cambiar a otro también, ahí perdemos mucha energía. Cuando queremos cambiar ya sea a otro o a las situaciones como tal, en el sentido de quiero que sea así, ¿no? A ver qué nos dice. Cuando hay situaciones que no tienen respuesta. Ok. Yo les voy a compartir uno que es también la autoexigencia. Ahí se nos va mucha energía. En esa autoexigencia, perfeccionismo, se nos perdemos mucho, ¿ok? Nos dicen aquí cuando hay, no, Zaira, a mí con frecuencia se me desgasta en la, ¿qué? En el rumeo, ¿sí? Mental. Ok, también ahí se nos va. Y luego no sé si les ha pasado, y dices, ching, ya me fui. Regresa. Que es facilísimo, que pum, 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 ya me fui. Ivonne dice, querer cumplir con todo y todos menos conmigo. Híjole, esa es otra muy fuerte que sí pasa, ¿cierto? Por esas, todo lo que hemos platicado, por esas expectativas. También eso tiene que ver mucho, Ivonne, con esa autoexigencia. ¿Ok? Entonces es como empezar por esa autoexigencia que es la que nos dice, tienes que hacer esto así, bien para aquí, para acá, para todos. Entonces, ahí está. Claudia dice, en las historias de victimización, ¿qué me cuento? Como en esas narrativas, ¿ok? Bien, ahora ya lo estamos viendo. Estamos reconociendo aquí algunas cosas que nos hacen perder esa energía, que esa energía nos ayudaría a ponerla en el lugar adecuado, que es esa otra parte de la autorrealización, de los sueños, de los propósitos, de las necesidades básicas. Ahora quiero que se pregunten lo siguiente. Si yo en este momento puedo tener esa energía aquí mismo, es una analogía, es un ejercicio, ¿en dónde la pondría? De forma consciente. Cierras ese ciclo y dices, ok, recupero todo eso que he invertido ahí. Tengo aquí en mi presente toda esta energía creativa. ¿En dónde la pondría? Escriban eso, por favor, ¿sí? Igual si ya lo tienen, igual compártanlo ahí en el chat, por favor. Dicen aquí, Ale, en mi trabajo de integración personal, excelente. Entonces, ahí se va a ir directamente ¿qué es esta energía? Atención, ¿sí? Pensamiento, decisiones, acciones y hábitos. Lo que estamos haciendo con este ejercicio es darle espacio a lo que sí queremos y darnos cuenta, fíjense esto, que si no lo hemos hecho es porque no hemos hecho esta conciencia, ¿ok? Esta conciencia de que nuestra limitante siempre va a ser no tengo tiempo, no tengo dinero, no puedo, me limita la realidad. Pero cuando uno hace este ejercicio como de cómo administramos nuestra energía psíquica, nos damos cuenta que sí estamos desgastando cierta energía en cosas que no nos son funcionales. Esa energía que rescatamos la ponemos en donde sí queremos. ¿Ok?